el púlpito a Julio, ¿verdad? Es todo su tiempo, hermano, y recibamos la palabra, hermanos, como el Señor desee enviarla. Gracias, hermano. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que les bendiga, hermanos. Es un gusto verles nuevamente acá, ¿verdad? Desde la vigilia que estuve predicando la palabra de Dios, no había compartido con ustedes, pero he estado acompañando a mi hermano José, que ha estado en esa serie de la disciplina eclesiástica, que es muy necesaria, y de la disciplina de Dios, hermanos. Así que bendito sea Dios. Gracias por la invitación. Gracias también a nuestros hermanos y amigos que van a ver la transmisión en Facebook Live también, aquí en el país y en diferentes países. Dios les bendiga, les amo mucho y espero que esta palabra sea de edificación y de bendición y de exhortación y advertencia también, hermanos. Y espero también que vosotros reciban la palabra con gozo, ¿sí? Con gozo y alegría, hermanos. Así que vamos a ir rápidamente a la escritura, al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vaya conmigo, vamos a correr. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Se pone en pie, hermano amado. Gloria a Dios. Ahí vamos llegando ahorita. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Lo tienen? ¿Sí? Vamos a leer la palabra poderosa de Dios. Dice la escritura, al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer. Dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor, la ira de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto. Diga conmigo, ¿cayó muerto? Cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Padre y buen Dios, gracias te doy por tenerme aquí esta noche, Padre, parado, por sostenerme por este proceso de salud que he estado pasando, oh Dios, en mi esófago, en mi garganta, en mi estómago. Pero yo sé que hay muchos hermanos orando por mí y por el ministerio en diferentes países, Señor, y aquí en este país, Señor, y mis hermanos que están aquí también, bendíceles. Habla a nuestra vida, que tu palabra sea expuesta con verdad, con autoridad, sin temor, como tú la has revelado, como tú la soplaste, Señor, originalmente a estos autores, y que podamos aprender de esas verdades esta noche para no aplicarlas a nuestra vida, porque si no podemos caer también bajo el juicio y la disciplina de Dios. Habla nuestra vida, así que toda gloria y honra y alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos?
Ahí lo estamos pasando en vivo en Facebook, lo anuncié. Alguna gente me escribió que iba a estar pendiente, me dice, hermano, ¿por qué ese tema tan polémico? Porque el tema de esta noche es a la manera de Dios y no a la nuestra. ¿Cómo es? A la manera de Dios y no a la nuestra. Pero ¿por qué ese tema, hermano? En ese pasaje histórico. Ya va a entender, hermanos amados. Bendito sea Dios. Hermanos, en estos tiempos finales que estamos viviendo, tiempos en que las iglesias y denominaciones se han apartado de la palabra de Dios y han hecho una alianza con el pragmatismo. El pragmatismo es todas aquellas cosas que la Biblia no manda que hagamos en la iglesia, pero las metemos porque funciona, aunque Dios no lo haya ordenado, permitiendo que el mundo con sus prácticas antibíblicas dirijan muchos ministerios. ¿Está aquí conmigo, hermano? Amén. Permitiendo que el mundo con sus prácticas antibíblicas entren a la iglesia y dirijan muchos ministerios, creando así una generación de creyentes muertos y tibios. Como dijo el Espíritu a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras. Mi hermano está dando una serie allá en la iglesia de Nazareno, allá en la Cesonapal, de las 7 iglesias, muy bueno cada iglesia, y lo está compartiendo en Aguachapán. Mañana vamos para Aguachapán con mi hermano allá, hermano, a compartir la palabra, donde él va a compartir el mensaje de otra iglesia. ¿Se recuerdan que el Espíritu dice a la iglesia de Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives pero estás muerto? Se le dijo al pastor, al ángel, a la cabeza de la iglesia. Y en otras iglesias Jesús está tocando a la puerta, como en la iglesia de la Odisea, pues lo han sacado de la iglesia, de sus vidas y de las familias. Todo por querer hacer las cosas a la manera de nosotros y no a la manera de Dios, como nos manda en su bendita y santa palabra. Ahora, hermanos que están acá y los que van a ver este video, ahora vamos a aprender en este pasaje de la Biblia, en este pasaje histórico, las consecuencias garrafales de no hacer las cosas como Dios manda, como Dios lo estipulado en su palabra, y vamos a ver las consecuencias que traen en el ministerio de la iglesia, la familia y en las vidas mismas nuestras. Miren qué interesante. Aquí en el contexto, de allí mismo, del versículo 17, hermano, del capítulo 5, allá atrás, dice que oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza y hirieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces, escucha esto, entonces David consultó a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Él consultó, ¿iré a la guerra? Señor, ¿estarás conmigo? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim y allí lo venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el quebranto de los enemigos. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David hizo así, diga conmigo, David hizo conforme Dios le mandó, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Gaba hasta llegar a Yezer. Fue una gran victoria que Dios le dio a David, porque consultó a Dios, porque hizo las cosas como Dios se las mandó. Pero aquí vamos a entrar, hermano, en algo muy difícil, de lo cual podemos aprender
Y vamos a sacar aplicaciones, aunque esto es un pasaje histórico que ya sucedió. A mí me gusta predicar mucho en el Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo dijo a los corintios que debían de acordar de los hechos, hacer memoria del Antiguo Testamento. Amén. Para que no hagan ustedes como ellos hicieron. Amén. Para que no se rebelen contra Dios como ellos hicieron y cayeron como 23,000, dice allá en el libro de Números, por la rebelión contra Dios. Entonces, hermanos, aunque esto fue historia, pero podemos sacar aplicaciones para nuestra vida. Porque el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Amén. Ahora bien, David, hermanos, pero esto vamos a aprender. No podemos consultar a Dios para unas cosas y para otras no. Porque para lo que nos conviene a nosotros, a la iglesia, consultamos a Dios, ahí sí, pero para lo que no conviene a veces, no lo consultamos a Dios y nos va mal. Y hermano, David anhelaba llevar el arca del pacto a Jerusalén. Pues desde que los filisteos capturaron el arca del pacto en el capítulo 4, ahí atrásito. ¿Se recuerdan que los hijos de Eli, mi hermano ya predicó eso, fueron a la guerra, y sobre bulla y gritaban y los mal mataron? Y el arca del pacto fue quitada, hermano, la llevaron al templo de Dagón. Usted conoce la historia de ese libro, está en alabanzas hermosas que hablan al respecto. Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Sus adversarios también son como el tamo ante él. Y ahí se decapitó a Dagón, dios de los filisteos, cortándole las manos, lo redujo a vanidad. Avergonzó a Baal y a todos sus profetas, porque Dios es grande y poderoso. Entonces los filisteos, al ver, hermano, que Dios los pone allí prácticamente bajo juicio, y les manda tumores, y les manda plagas, y les manda llagas, ellos devuelven el arca. Allí en el capítulo 5, hermano, y 6, devuelven el arca con ofrendas y mandan. Usted ha leído la escritura, el arca del pacto es una carreta nueva que nunca había sido usada, con unos bueyes también que nunca habían sido usados, y la mandan, y el arca, ella sola, va buscando para Jerusalén. ¿Cuántos están aquí? Y entonces llegó. El arca reposó allí, se quedó en la casa de Abinadab, en el collado, hermano, en Kiriat Jeraí. Ahí se quedó el arca. Ahí había pasado, hermano, 20 años se quedó el arca allí. Y dijo David, no puede ser que el arca de Dios, que el arca simbolizaba y tipificaba la presencia de Dios, diga la presencia de Dios, la presencia de Dios, hermano, allí entre los querubines y en el templo, cuando el sumo sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio y ponía ahí el incienso, hermano, y el humo, para que no se viese su cuerpo ni su ropa. Y allí cuando la presencia de Dios comenzaba a descender, los querubines temblaban y topaban sus alas allí, y la gloria de Dios descendía porque la presencia de Dios estaba ahí. Y dijo David, no, yo quiero la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren y anhelan la presencia de Dios, hermano? Amén. Pero no podemos obtener ni buscar la presencia de Dios ni anhelarla a la manera como nos venga en gana. Tenemos que hacerlo como la palabra de Dios lo ha estipulado. David consulta a Dios para ir a la guerra, pero a la hora de transportar el arca de Dios, que era su presencia, no consultó a Dios. Ay, hermano, fracaso total. Y ahora, hermanos, vamos a ver qué aplicaciones y lecciones podemos aprender de esta maravillosa historia, como lo decía al principio, en cuanto al ministerio y el servicio de David. Porque nosotros también servimos a Dios. Predicamos el evangelio, otros sirven en el ministerio, otros van a evangelizar, otros hacen aquello. Estamos sirviendo a Dios, pero sepa usted y entienda que no podemos hacerlo a la manera que nos venga en gana, aunque funcione. Hermanos amados, vamos a ver rápidamente cuatro puntos, 4 cosas rápidas, 4 verdades que vamos a aprender, hermano, acerca de esta maravillosa historia, y usted debe entender por qué el mensaje se llama la manera de Dios y no la nuestra. Primera, número 1,
Primera verdad, aprender acerca de esta maravillosa historia de David que hemos leído. Número 1, de que Dios, hermano, nos ha dado instrucciones en su palabra de cómo se deben hacer las cosas para Él. Amén. Lo voy a repetir. Dios nos ha dado instrucciones en su palabra claras de cómo se deben hacer las cosas para Él, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Amén. Cuando el templo estaba, Él instituyó el número: se va a hacer esto, van a poner aquello, esto no lo van a poner, se van a vestir así, el altar del fuego va a estar así, las ofrendas se van a ofrecer así. No crea que la gente va a hacer como le venía en gana adorar a Dios. Dios ya lo estableció en Levítico y el número, y eso cómo iba a ser adorado y servido. Aleluya. Algo que la iglesia ha olvidado hoy. Y es el versículo 1 al 3. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, ¡wow! Gran pueblo llevaba, gran multitud. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual él invocaba el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Y es interesante, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, que eran sacerdotes levitas, instruidos, enseñados en el ministerio y al servicio a Dios. Pero ellos, hermanos, no hicieron nada también, hicieron las cosas a su manera. Dice que eran hijos de Abinadab y guiaban el carro nuevo. Ay, hermano, aquí está la primera lección que vamos a aprender, ya la manera de Dios y no la nuestra. Y alguien me decía, porque la gente me preguntaba una hermana casualmente, y me preguntaba una hermana que lee mucho la escritura, una hermana amiga, hermana Lilian, por ahí, que pronto, si no está conectada, va a ver después este video, y me dice: pastor, yo no entiendo. Si Usa no quería hacer nada malo, el arca del pacto, la presencia de Dios iba a caer y él la detuvo. ¿Por qué no mató a Dios? Yo no entiendo eso. Y le comencé a explicar, hermana, ¿verdad?, lo que le voy a explicar a usted. Dice que vino David y pusieron el arca en un carro nuevo. Hermano, ¿quiénes habían hecho eso anteriormente? ¿Quiénes mandaron el arca del pacto así? Los filisteos. Los filisteos, pero porque ellos no sabían, ellos no eran pueblo de Dios, ellos no habían sido instruidos. Pero estos sacerdotes, hijos de Abinadab, sabían, leían la ley de Dios. David conocía la ley de Dios. Amén. Y viene y quiso hacer lo mismo que los filisteos. ¿Sabe que lo mismo hace la iglesia? Cuando perdemos la palabra, cuando perdemos la dirección de Dios, estamos imitando lo que el mundo hace. Como el mundo celebra el día de San Valentín ahí, y los corazoncitos y un angelito bonito así, Cupido, que ese es un demonio, Eros se llama, Eros, de ahí de la palabra erótico, erotismo, de la sexualidad. Y ahí la iglesia jugando San Valentín, amigo secreto, hermanos, paganismo, la iglesia. Todas las celebraciones que se han metido en la iglesia, el día del padre, el día de la madre, paganismo. La Navidad, paganismo. Pero hay que meterla porque la gente viene con sus costumbres y no las quieren dejar. Y como funciona y la gente le gusta y se llena. Miren que tengo un tema dinámico, un tema que se llama el origen pagano de la Navidad y sus consecuencias en la iglesia moderna. Y mucha gente se enoja, hasta doctores en teología y que tienen maestrías y títulos, pero también a ellos no les amanece, porque los fariseos eran grandes doctores y escribas, doctores de la ley, y hay cosas que no entendían, y Jesús les dijo: es que ustedes no entienden la escritura. Y con cualquiera lo debate, hermano, así de internet.
porque ellos defienden a capa y espada la Navidad, más que todas las iglesias reformadas, muy intelectuales, pero se quedan sin argumentos cuando vamos a la Escritura. Vea esto, hermano, y dice ahí que pusieron el arca en un carro nuevo. Escuche, cuando Dios había determinado en su ley que el arca del pacto solo podía ser llevada o cargada por sacerdotes levitas. ¿Cómo se podía mover el arca? Por sacerdotes. Cargada y llevada por sacerdotes levitas, porque el arca del pacto era una caja similar a esa. Donde estoy parado yo, claro, de puro oro, hermano, 24 quilates allí, de acacia forrada con oro. Adentro, ¿quiénes leen la Biblia? ¿Qué hay adentro del arca del pacto? La vara de Aarón, la vasija con maná, ¿y qué más? Los panes. Y los panes, hermano. De la Los preposición. panes de la preposición. Y tenía los querubines, y en cada esquina, si usted lee Éxodo, en Números Levíticos, dice que en cada esquina tenía argollas así, también de madera con oro. Y la forma de trasladarla, como Dios dijo, va a ser metiendo unas varas también largas, como de 4 metros, de oro, donde los levitas solamente las metían y las cargaban, hermano. Y así era la forma y la orden que Dios había dado de transportar el arca, que era su presencia. ¿A dónde había dicho de él? Ahí la sube un carro nuevo con unos bueyes. A no pasar, pero funcionó. Y siempre que voy a la iglesia digo, hermano, ¿y por qué hace usted esas cosas que no están en la Escritura? Ah, no, pero es que no están en la Biblia, pero sí que funcionan y nos va bien. Ah, dice. O sea que nosotros tenemos el derecho y la autoridad de cambiarle la palabra de Dios. Y la subieron allí en un carro, hermano. Allí está eso que me lee Éxodo 25, del 10 al 15. Lo voy a buscar yo aquí rápidamente. Éxodo 25, del 10 al 15. Ahí vamos a ver cómo debía ser trasladada el arca de Dios. En Éxodo 25, versículo 10 dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella, que dice, 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Hará varas también de madera de acacia, las cuales cubrirás con oro, y meterás las varas por los anillos, oiga bien, a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas. Esta es la orden de Dios. ¿Quién era David para cambiar la orden de Dios? ¿Quién eran estos sacerdotes, estos pastores, guías del pueblo para cambiar la orden de Dios? La ignoraron totalmente. Y es cuando ignoramos la palabra y el fundamento de la palabra que como pueblo de Dios nos comenzamos a extraviar, hermano. Y cuando venimos a ver la iglesia, ya no parece iglesia. Hay iglesias que parecen discotecas. Hace poco mandaron un video, creo que una nación vecina, donde una noche habían hecho allí el ministerio de jóvenes, la gran pijamada, con burbujas, hermano, y vaciaron la iglesia, una iglesia grande, y llenaron de burbujas, y los jóvenes se tiraban almohazos y todo, y gritaban con alabanza. Dije, hay cultos de disfraces también en las iglesias. Y no bíblico. Para traer a la gente, hermano. ¿Quiénes somos para cambiar la palabra de Dios? Qué terrible, hermano. Ya había dado se recuerda Josué cuando iban a pasar, hermano, la batalla del río Jordán. Dice que los sacerdotes tomaron el arca como estaba en la vara y la levantaron, y fue dando el primer paso frente al río Jordán y se abrió. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas como Dios manda. Hermano, amado, cuando hacemos las cosas como Dios manda, las cosas van a ir bien. Amén. Aunque parezca que no.
Pero cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, nos va a ir mal, aunque parezcan las cosas que están bien. Porque hay ministerios que parecen bien. Dinero, templos lujosos, esto, ya está bien. Pero recuerda que hay iglesias que dijo el Señor también. Tú dices, eres rico y te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero más no sabes que eres un miserable, pobre ciego y no. ¡Qué terrible! Hermanos amados, las instrucciones de Dios no pueden ser cambiadas ni ignoradas. Aprenda esto. Amén. Pastor, me puede decir alguien, cualquier estudioso que me esté viendo, doctor en teología, lo que sea. Pero eso fue allá en la antigüedad, no, hermano. Mire, léame alguien ahí, a este hermano Mario, que me lo lea fuerte, con voz de trompeta. Dice, primera carta a Timoteo 3:15. Le voy a decir que no, hermano. Dios dio directrices a los sacerdotes y el templo, cómo se van a dar las cosas. También Dios ha dado directrices e instrucciones a la iglesia de cómo se van a hacer las cosas. Vayamos, que me lo lee rápidamente ahí. ¿Sí? Primera carta de Timoteo 3:15. 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué le dice esto Pablo a Timoteo? Porque Timoteo es pastor en Éfeso. Está tambaleando su ministerio, está en una lucha, hermanos, allí. Quiere entrar falsos maestros, quiere entrar pragmatismo a la iglesia. Y le dice, hay gente que no se quiere someter, hermano, quieren estar haciendo cosas pecaminosas, pero le dice, Pablo, ¿para qué si tardo? Te escribo estas cosas para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Señor no es para que venga gente y se quiera conducir como le da la gana. La iglesia del Señor tiene normas, tiene reglas bíblicas de cómo deben ser regidas. Allá mi hermano explica unos textos, hasta le dice de la disciplina. Si alguno persiste en pecar, repréndelo delante de todos para que los demás teman. Y teman al Dios vivo, hermano. Ya fueron dadas las instrucciones en la iglesia. Le dice también cómo deben ser escogidos los ancianos que van a predicar, los que van a gobernar la iglesia. Pone los requisitos. Pone los requisitos de los diáconos, cómo va a ser. Les dice cómo se deben de comportar con los gobernantes, cómo se deben comportar ante el mundo, cómo se deben comportar en el matrimonio, cómo se deben comportar como padre, como hijo. La instrucción ya fue dada, hermanos amados. Pero nosotros queremos hacer como David, llevar la presencia de Dios a nuestra manera. Hermanos, Dios ya dio instrucciones claras a su pueblo en su palabra de cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, de cómo se debe llevar un matrimonio, de cómo se debe llevar una familia, de cómo se debe llevar un ministerio. Dios ya dejó claro en su palabra. No podemos cambiar eso. No es a nuestra manera, sino a la manera de Dios. También mi hermano tocó un texto, ¿se recuerdan de cómo se llamaban Abinadab y Abiú? Los hijos de Aarón, que ministraban en el altar, y el fuego, hermanos, el fuego con que donde se prendía la ofrenda era consagrado a Dios y era salado con sal. Algunos comentaristas dicen que quizás entraron ebrios. Otros dicen que no solamente eso, sino que fueron a agarrar otro fuego de un altar pagano. ¡Fuego es fuego! ¡Fuego, fuego! Pendejo. Y lo pusieron, hermano, y Dios los mató. Ahí mismo dice. Por el fuego extraño que ofreció. Muchos ministerios lo que están ofreciendo son fuego extraño. Ya no es el fuego ni el poder del Espíritu Santo, ni de la bendita y santa palabra de Dios. Aleluya. No es nuestra manera, a la manera de Dios. Segunda verdad que vamos a aprender, hermanos amados, versículos 4 y 5, es de que no podemos hacer algo en el ministerio a nuestra manera solo porque funciona y trae resultados aparentes e inmediatos. Mire, llegar a la iglesia no cuesta.
Se trae el mundo a la iglesia, todo el mundo va a querer estar ahí. Usted no predica contra el pecado, no exhorta, no hay doctrina. ¿Quién te va a querer estar en multitudes ahí? Pues? No podemos hacer algo en el ministerio de nuestra manera solo porque te da resultados aparentes y inmediatos, versículos 4 y 5. Oiga, y cuando llevaban el arca a Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, dice allí Agio, el hijo de él, iba delante del arca, el sacerdote. Él, siendo pastor, sabía de que no era la forma así de trasladar el arca. Él hubiera dicho: permítame, David, aquí yo soy el pastor, aquí usted es el rey, aquí usted es el gobernante, pero permítame. Aquí es el que usted más da ofrenda a la iglesia, el que más ayuda, pero permítame. La Biblia dice que hay que hacer el servicio a Dios de esta manera. Así que vaya a traer nuestros sacerdotes y vamos a cargar el arca, porque así lo mandó Dios. Pero no, los dos sacerdotes iban delante ahí, hermano. Como dice que iban, ¿cuántos? 30,000 con arpas, panderos, salterios, hermano. Los enemigos de Jehová. Gran culto que llevaban, gran celebración, hermano. Y David y toda la casa de Israel danzaba, porque David danzaba conforme al corazón de Jehová. Hermano, gran cultazo, como lo usted ve en los conciertos de esos grupos famosos que vienen y dicen y con luces, como que es discoteca y tiran el humo. Puro show, hermano, puro show, pragmatismo, muerte espiritual. Y después todos esos jóvenes salen a pecar y a fornicar y a seguir siendo esclavos de la pornografía y de toda inmundicia. Y el alcohol David, porque David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocija. Aquí en este techo danza qué, porque David andaba conforme al corazón de Jehová, pero en ese momento no andaba conforme al corazón de Jehová, sino al de él. Mira, hermano querido y hermana, ya dice que iban con toda clase de instrumentos, danzaban, dice de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos. Dice el versículo allí 6, hermano. Mire, pero antes de esto, vea, ¿qué vamos a aprender de esto, hermano? Ellos, en vez de seguir las instrucciones de Dios, estaban haciendo lo mismo que los filisteos, lo mismo que el mundo. Muchos ministerios están haciendo eso. Yo he visto un montón de artistas, entre comillas. Yo no oigo cualquier cristiano que dice que canta artista. Van a oír allá, aquel que cantaba allá, y después van a copiar, solo le dan vuelta a la letra y traen la música de los Tigres del Norte convertida en alabanza. O van a ir allá a Luis Miguel y después le cambian la letra y con el mismo tono, hermano. Eso fue algo extraño. Y así van estos danzando. ¡Qué culto! ¡Qué cultazo! Decía la gente. Ahí se está Dios. El ruido y la bulla, hermano, no es evidencia de que Dios está ahí. ¡Qué terrible! Hermanos, el pragmatismo en la iglesia ha tomado control en muchas denominaciones, por no decir casi en todas. Hay más mundo en la iglesia que iglesia en el mundo. Y a los que señalamos estas cosas nos tachan de radicales, de religiosos, de legalistas, ortodoxos, amargados, ¿no, hermano? Que queremos mandar a la gente al infierno en vez de hablar de la gracia de Dios. Claro, pero para hablar de la gracia y el amor de Dios debemos de entender que Dios es un Dios santo, justo, que se ira y se enoja cuando no se hacen las cosas como Él ha mandado. ¿Aquí conmigo, hermano? Amén. ¿No están asustados todavía, o no? Hermanos, las buenas intenciones no traerán la presencia de Dios a la iglesia, sino que la alejarán de ella, como la Odisea. ¿Recuerden la Odisea, hermano? Ellos cantaban, ellos servían, ellos predicaban y hablaban de un Dios que ya habían sacado de la iglesia.
y de su vida, y por eso dice, se ocupa ese versículo para evangelizar, pero ese versículo no es para evangelizar para los pecadores. Y aquí yo estoy de acuerdo, no, ese versículo está tocando a una iglesia apóstata, a una iglesia que se ha mundanalizado, a una iglesia que se ha llenado de pragmatismo, a una iglesia que no han sacado a Dios de su vida, y Él los está tocando, les está llamando al arrepentimiento. Y le está diciendo, quiero ser nuevamente el centro de la iglesia, quiero ser el centro de tu familia, quiero ser el centro de tu vida. Está tocando, no para evangelizar. Ah, pero funciona, dicen los evangelistas. Ah, de veras. Hermanos, tercero, ya vimos en segundo lugar, hermanos, oiga bien, que las cosas en que funcionen, si no son de Dios, no le agradan a Dios. Aunque traiga resultados, ¿cuántas iglesias hay? Digo iglesias en el internet, porque me meto a ver ahí, iglesias hasta de 50 millones de dólares en los templos. Ya solo falta que quieran hacer ahí, va, el atril de oro, y donde van a cantar de oro, los micrófonos de oro, ¿cómo eso quieren? Como la Odisea. Pero ya han sacado a Dios de allí. Tercero, hermano, tercer lugar. Tercera verdad que vamos a aprender. Que las cosas que hagamos para Dios, si las hacemos a nuestra manera, que funcionen, más tarde que nunca van a venir las consecuencias de ello. ¿Ya vio lo que le pasó a los hijos de Aarón? Ahí cayeron muertos. Saúl, ahí no le tocaba hacer los sacrificios, no que son el sacerdote y el profeta. El profeta y vaya abusivo y hace los leños y todo y ofrece el altar. Y hermano, y se encendió la ira de Dios contra él. Y dice Samuel, es que tuve miedo del pueblo que me iban a dejar solo. ¿Sabe por qué hay mucho pragmatismo en las iglesias? Porque hay mucho vividor en las iglesias, hermano, con lujos y todo, y que se hacen las cosas a la manera como Dios manda, se va a ir la gente y se va el dinero y los ofrendas y se va el bien, y no quiere sufrir ni pagar el precio por Cristo en la gente. Entonces, tercera verdad que vamos a aprender, más tarde que nunca vendrán las consecuencias de hacer las cosas a nuestra manera, hermano. Ya sea en la iglesia, ya sea un ministerio, ya sea en la familia, ya sea un matrimonio, con los hijos, como sea, van a venir las consecuencias. Y aquí está, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron, hermano. Yo creo que ya fue de Dios eso. Y dijo, les voy a dar una lección, nada pasa por casualidad. Les voy a dar una lección a estos para que aprendan que las cosas se hacen como yo digo mi palabra. Hermano, en mis 25 años de ministerio, en una iglesia pequeña que pastoreé, hoy ya no estoy, tengo ya 8, 10 meses de estar descansando. Un hermano seguí predicando, pero en esos años, hermano, lo digo para la gloria de Dios, porque una madrugada orando, como a las 3 de la mañana, dice que fue la voz del Espíritu que habló a mi corazón ayer y me decía, no quiero nada pagano en la iglesia, honrame, yo te voy a usar y te voy a proveer siempre, y así ha sido siempre. Yo nunca anduve celebrando la Navidad y las luces y un gorro rojo aquí, ¡oh, oh, oh! Hermanos, aleluya, en este nacimiento el Señor dale su mejor ofrenda, porque no así hace, hermano, o allí de Cupido, nada. Una vez me dijo un hermano, y hermano, yo quisiera congregarme con usted, para que usted bien aburrido, ahí no celebran el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día del chucho, porque todo como el chucho tiene su día, hermano, todo lo quieren meter a la iglesia para agradar a la gente. El día del amor y la amistad, el día del pastor, no se le está en la Biblia el día del pastor, pero yo me... Si usted quiere honrar a los siervos de Dios, hágalo siempre, una vez al año, hermano. Porque
Porque imagínense el día de la madre, y le va a ver todo el año, y ¡ay, madrecita! Y hay hipocresía, hermano. Aleluya. Y me dijo, yo me congregaré con usted, pero es bien aburrido ahí, solo palabra, oración, oración, palabra, palabra, oración. Ay, hermano. Y como la gente no quiere oír la palabra de Dios, ni ser discipulada, ni doctrinada, tenemos que darle un montón de cosas para que vean. Vamos a hacer una toleada y eloteada, no, hermanos, para que vean, que traigamos a todo el mundo. Está bien, pa. Se pueden hacer cosas para compartir entre hermanos en comunidad, pero por traer gente a la iglesia no podemos estar haciendo cosas. Para traer gente a la iglesia hay que predicar, hay que ir a las calles, hay que ir al parque. El día que me quieran invitar a realizar o quieran hacer una campaña evangelística en el parque, invítenme, yo vengo con gusto. Ayudamos un par de días y predicamos el evangelio y llamamos al arrepentimiento de los pecadores. Así se salva la gente, no con actividades. Amén. Pero la iglesia se hace la fiesta y todo. 80 se cargan al Señor, dice 80 por comida y ropa, hasta un boleto para no sé dónde. Eso no es el evangelio, hermano. Y mire, la era de Nacón, llegaron ahí y el arca tropezó. Y cuando vio, claro, era malo lo que quería hacer él, hermano. No era malo, no era malo. Es malo querer hacer ciertas cosas aquí que la Biblia no manda, hermano, de la iglesia. No es malo. Pero la pregunta es, ¿lo ha mandado Dios? Ahí está el problema. Ahí Nacón significa ahí en hebreo preparado, asegurado. Eso significa cuando llegaron ahí, hermano, cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios, lo que tenemos asegurado es el juicio de Dios. Y tropezó, hermano, y cuando el arca se cae, las toca, ¡plum! Lo mató Dios. Porque las cosas se deben hacer a la manera de Dios. Aparte de eso, Dios había dado instrucciones que el arca nadie podía tocarla, ni aún mirarla. Hermano, abrir o ver lo que estaba dentro, era terrible eso. Muerte total. Y cuando Dios da una orden, se debe de cumplir. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Las buenas intenciones no bastan. En una iglesia, en un ministerio, ¿es bíblico lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Es bíblico lo que estamos haciendo? ¿Sí o no? ¿Cuántas iglesias se llaman? Iglesia bíblica tal, iglesia ministerio bíblico tal. Y cuando va a haber uno, hermano, predicar, hace un montón de cosas que no están en la escritura. Hasta gente conozco yo del internet muy famosa que hablan ahí de la reforma y cosas. Y veo cosas que hacen que no son bíblicas. Y digo, bueno, y esto son escrituras algo de la verdad. No basta solo conocer, hay que ponerla en práctica. Usa murió físicamente y cayó muerto en ese momento. Ahora muchos están muriendo, hermano, espiritualmente. Miles en las iglesias por no hacer las cosas de la manera de Dios. Están muertos espiritualmente. ¿Qué dijo aquella iglesia? Tiene nombre de que vives. Estaba muerto el pastor, estaba muerto toda la iglesia. Porque como sea el sacerdote, así será el pueblo, dice usted. Ay, hermano, aunque también puede haber muerte física. Si no, pregúntele a la mía y Zafira cuando se clavaron aquella ofrenda. ¡Para tanto, hermano! Dijeron el culto para que lo vieran. ¡Y yo tanto! Gritaron. Y a la hora que vendieron la propiedad, llegaron ahí donde el pastor Pedro. Imagínense, ¿quién quisiera tener un pastor como Pedro? Le dije, pastor, que va a hacer una acción de gracia y voy a traer panes con gallina. De aquellos de los panes de ¿cómo se llama? Migueleños. Y de repente va apareciendo, después que le cayó la bendición, con un sándwich de 2 horas. Aquí traigo. Y así le dijeron a Pedro, cuando llegan, le dice, ¿por qué entró Satanás en ti? ¿Por qué? ¿Acaso no era tú de la heredad? ¿Nadie te pidió? ¿Vos te comprometiste con Dios? Dice Eclesiastés que cuando Jehová hagamos promesas no hay que tardar en cumplirla, porque no se complacen los insensatos. ¡Pum! Muerto. ¿Quién quisiera ser un pastor así en la iglesia? Y después llega la mujer, ¡ay, Pedro! Aquí, mi
di cuenta, había dado que el marido está enterrado, estaba allá. Vengo, mire, Pedrita, que traemos la ofrenda. Le digo, vos, fíjate, en vez de decirle a tu marido, la iglesia donde que se arrepiente y todo, lo cubriste. También, allá viene lo que está enterrando y lo cayó. Corintio, dice, no, ¿a dónde? Corintio, hermano, me mete el temor, pero así es. Anoche sentía necesidad de tomar la cena del Señor, porque me sentía muy mal de salud. Y fui a comprar jugo de uvas y unos panes de levadura. Y con mi esposa y mi hijo nos reunimos a la mesa como a las 7:30 y le vamos a hacer la cena del Señor. Le compartí una palabra, leí el texto, bendije los elementos ahí del jugo, del pan, y le expliqué a mi hijo ahí el texto a mi esposa, cuando dijo, y aquel que tomara dignamente la cena del Señor va a ser preso de su vida y de su juicio. Por eso algunos entre vosotros dicen que están enfermos y otros ¿por qué? Porque llegaban y se emborrachaban, llevaban vino allá y acá, y ya vino que hasta se ponían a bailar quizás ahí la majarita y agarraban la diaconisa y un solo desorden. Las cosas son a la manera de Dios. ¿Ya ven entendiendo por qué hay demasiado mensaje? A la manera de Dios y no a la nuestra, hermano. Su vida y mi vida debemos de vivirla como Dios lo ha mandado en la palabra, no como yo pienso. El matrimonio, la familia, debe ser como Dios lo ha mandado en su palabra, no como yo digo, o como la sociedad dice, o como la psicología dice, la sociología dice. Es como la palabra de Dios dice, hermano. ¿Y sabe cuál es el problema que va a suceder? Ahí murió y cayó muerto junto al arca de Dios, hermano. Fíjate, David estaba ahí afligido por un muerto, por uno. Ya no quiso buscar a Dios. Así que más atrás, y lo voy a leer esto. Ahí lo encontré después yo. Cuando vamos allá a Samuel 6:19, ahí nomás. Aquí, mire, hermano, perdón. Samuel, segundo libro de Samuel, permítame aquí ahorita. Vamos a ver aquí. 8:10, más aquí atrás, permítame. Ok. Dice la escritura aquí que cuando llevaron a la casa de Abinadab el arca del pacto, hermano, dice la escritura de que murieron 50,070 muertos cuando los filisteos devolvieron el arca de Dios, hermano, el arca del pacto. Allá en Primera de Samuel está, primer libro de Samuel, primero de Samuel 6, vayamos rápidamente a un punto y termino. 19-21. Primero de Samuel 6, del 19 al 21, 19-21. Primer libro de Samuel 6, del 19 al 21, ¿qué dice? Pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semet, porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? Este Dios es santo. Clamaron: ¿a dónde podemos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kirrián Jeher y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévensela. Correcto. Mire, cuando los filisteos devolvieron el arca, ellos la fueron a abrir también. Esa traducción dice 70 hombres. Ya vamos a debatir eso al final. Aquí la Reina Valera dice de que hizo morir al pueblo 50,070 hombres. Dice, lloró todo. Fue una masacre total, hermano. Pero ¿qué de malo hay? Hermano, la palabra de Dios se debe cumplir. Se debe de obedecer. Esa es la manera de Dios y no la nuestra. Y como resultado del versículo 8 al 10, David ya no quiso seguir. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez hasta el día de hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
De modo que David ya no quiso traer la presencia del arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Hermano, mire, muchos pastores, muchos líderes igual que David, ya no queremos traer la presencia de Dios aquí, ya no queremos traer la palabra de Dios aquí, porque tenemos miedo. Porque sabemos que si hacemos las cosas como Dios demanda, no va a haber fama, no va a haber multitud como aquel. Y David tuvo miedo. Muchos pastores tienen miedo de predicar el evangelio como es, porque se les va la gente, de enseñar doctrina. Un día le pregunté yo a uno de mis maestros, hermano, muy conocido, un seminario que yo conocí, pastor, un hombre muy preparado, ¿por qué no predicamos expositivamente y se predica solo así como la Escritura manda? No, me dijo, porque si no la gente se aburre y se va. Y como hay que entretener a la gente, por eso el doctor Sproul, un pastor gringo tremendo, él decía, la predicación expositiva y bíblica aburre a los hipócritas. Pero las ovejas que tienen hambre se gozan y se llenan y dicen, deme más, quiero más. Así como prediqué en la iglesia, yo fueron unas vigilias 3 horas y media. Y los hermanos que no me enseñamos hasta las 5, estamos en la vigilia, estoy cansado, hermano. Ya había predicado yo en El Salvador. Pero la gente se aburre. 45 minutos, 1 hora. Pero vaya a ver el Facebook. Bro. Ya está tiktokeando, TikTok. Hasta quisiera que no pudiera dormir para seguir. Pero la escritura, la palabra nos aburre. Es terrible. ¿Estamos aquí, hermanos? Entonces, en tercer lugar, vendrán las consecuencias, hermanos. Y ahí vendrá la queja. Yo siempre que busco a Dios y me va mal, y que no aquí, y que va a hablar, porque no hacemos las cosas a nuestra manera. Y último, aquí termino. Cuarta verdad, que vamos a aprender de esto. Sé que ha sido duro, exhortativo, pero en cuarto lugar, vamos a aprender otra verdad de este texto, hermano. Que siempre habrá una segunda oportunidad para hacer las cosas a la manera de Dios y no a la mía. ¿Qué le dijo a la Odisea? Arrepiéntete. ¿Qué le dijo a la otra iglesia? Arrepiéntete. ¿Qué le dijo a la otra iglesia? Arrepiéntete. A Éfeso, arrepiéntete. Amén. Siempre habrá una segunda oportunidad. Aleluya. Esta es gracia y misericordia de Dios. Siempre habrá una segunda oportunidad para hacer las cosas a la manera de Dios. Y dice el versículo 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa y todo lo que tenía a causa del arca de Dios. Entonces David fue, y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David. Aquí se arrepintió David y vino el gozo verdadero en su corazón. Y dice el versículo 13: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, ¿qué dice? Pues ya no le llevaba el arca con los bueyes y el carruaje. ¿A dónde le llevamos ahora? Dijo David, qué error. ¿Cuál error? Pecado cometió. Trajo los levitas y dijo, vaya muchachos, hermanos, así son las cosas como Dios manda. Si Dios ha dicho que así se debe servir a Dios, así se debe servir. Si Dios ha dicho que así se debe cantar a Dios, así se debe cantar. Si Dios ha dicho que así se debe predicar, así se debe predicar. Si Dios ha dicho que así se debe de vivir, así se debe de vivir. Y llevaban los sacerdotes el arca, hermano. Ya como Dios había mandado, mire. Y cuando dieron 6 pasos en la presencia de Dios, se manifestó. Y ofrecieron sacrificios a Dios, aleluya, hermano. Y ahora estos sacrificios eran agradables delante de Dios, porque se estaban haciendo las cosas a la manera de Él y no a la de los hombres. Verdades para aprender, para terminar en este último punto. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, hay un gozo verdadero, hermano, no fingido. Está aquí conmigo. Dice que David cansaba, hermano, iba contento. Mire, otra verdad a aprender. Y dice el versículo 14:
Y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido de un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, o sea, mujer de David, salió y miró por la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. David danzaba en la presencia del Señor. Y hermano, y él se lanzaba alegría por la presencia de Dios. Y salió la mujer y lo menospreció. ¿Sabe? ¿Verdad? Aprender cuando hacemos las cosas a la manera de Dios y estamos obedeciendo a Dios, aquel que se burla de nosotros, hermano, va a caer bajo la ira de Dios. Amén. Mire cómo se burlan de los pastores ahora, y se burlan aquí y nada pasa. ¿Por qué? Porque es verdad. ¿Cómo se burlan de las iglesias en el internet? Porque es cierto, hasta de payaso sirve muchos en las iglesias y predicadores, hermano. Pero venga a burlar de alguien que está haciendo las cosas correctamente para Dios, como Eliseo. ¡Sube, pelón! ¡Sube, pelón! Ahí va sin agravio, con el hermano. Y mira, hermano, dice que va a salir un dojoso. Y esta mujer menospreció al hombre de Dios que estaba haciendo las cosas como Dios lo había mandado allí. Y dice allí, hermano, que la mujer, Dios vino sobre ella en su corazón, y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda. Y David había levantado sacrificios, holocaustos a Dios. Y cuando había acabado de ofrecer los sacrificios y ofrendas de paz, hermano, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová y repartió. Y dice el 22, voy a adelantar, y le dice a la mujer que por qué lo menospreció, y aún me haré más vil, que esta vez sí seré bajo sus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos, Dios la castigó y le dejó ser. Un ministerio que esté en lo que está y obedece a Dios. Cuando alguien pone su mano y mete ahí, se mete a ponerla por Dios. Pero como decía mi hermano José en sus últimos meses, hermano, y que le andamos pidiendo nosotros los impíos, hermano, sí que vengo a tocar la puerta, cree que me compren los números para un ventilador porque no tenemos para seguir el ministerio. ¿Qué cree que dice Dios? Y la pedida de los filisteos, de los impíos. ¿Cómo estipuló Dios que se debe llevar la casa de Dios? Aquí entre nosotros. Tenemos que pedir al mundo nosotros. Y la iglesia hace tantas cosas, hermano, pero madre. Conclusión. Hermano, nosotros entonces haremos las cosas a la manera de Dios. ¿Hemos entendido? Amén. Quiero orar, Padre y buen Dios. Gracias por tu bendita y santa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque David entendió que él estaba violando la ley de Dios. No estaba haciendo las cosas como él las había hecho, Padre. Perdónanos si nosotros como líderes, como padres, como madres, como hijos, no hemos hecho las cosas como tu palabra nos manda, Señor. Y quizás ha venido disciplina, ha venido juicio, y nos preguntamos por qué, pero ahora tú nos has dado la respuesta a través de esta bendita, santa y poderosa palabra. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Señor. Y yo quiero terminar, Padre, con esta alabanza, cantando, diciendo: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque
cayó su bondad, nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Padre, gracias a ti sea la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, a la manera de Dios y no la nuestra. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a mis hermanos también que vieron este video, gloria a Dios.